estudiando los 7 bautismos en la Biblia y ahora vamos a estudiar el último. Los bautismos, no todos son bautismos en agua. De acuerdo al contexto del pasaje, así debemos de hay bautismos secos y bautismos mojados. Los bautismos secos son precisamente la confusión que hay en cuanto a los bautismos. Ahora, el contexto debe de decirnos cuál es el tipo de bautismo que se está realizando. Y la palabra bautismo decíamos que significa sumergir en. Eso indica que es un bautismo ¿de qué? En agua. Colocar en significa que es un bautismo no de agua, sino que es un bautismo de identificación y también igual identificarse la identificación de acuerdo al contexto también con que se está dando. Entonces no todo representa lo mismo. De acuerdo a lo que hemos estudiado el bautismo de Moisés, que fue un bautismo seco, porque el pueblo de Israel pasó en lo seco, en el mar. Quienes se mojaron ahí fueron los egipcios, murieron ahogados. Vimos también el bautismo de la copa, que tiene que ver con el sufrimiento en la cruz de Jesucristo. Vimos también el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es un bautismo seco también, ¿verdad? Allí no tiene nada que ver con agua. Y vimos también el bautismo en fuego, que es un juicio, ¿verdad? Aquellos que piden fuego en el culto, ¿verdad? Eso es algo equivocado, porque piensan que están pidiendo el Espíritu Santo, pero no están pidiendo el Espíritu Santo realmente, de acuerdo al pasaje de Mateo capítulo 3, cuando Juan aclara y dice: viene uno detrás de mí que va a bautizar, ¿verdad?, en el Espíritu Santo y fuego. La palabra "y", o sea, preposición "y", significa que fuego es otro tipo de bautismo. Ahora, pero algunos lo asocian, no, el fuego es el bautismo del Espíritu. Y cuando alguien dice que llueva fuego sobre mí siento la unción en este culto, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo está bajando ahora y está sobre mí, está equivocado. Porque realmente lo que está pidiendo cuando dice viene el fuego del cielo, está pidiendo ¿el qué? Juicio. ¿Y a dónde van a parar estos que pidan que menciona ahí sobre ese bautismo del fuego? Al infierno, al lago de fuego. Entonces, por eso clarificamos cada pasaje, cada versículo, libro por libro, para que ustedes puedan entender que muchas veces los predicadores los engañan. Entonces, mucha gente está engañada. Y se fijan ustedes que nosotros no tenemos culto a cada rato. No hacemos culto a cada rato porque el culto entretiene si no se hace con sabiduría también. Por eso no cantamos a cada rato nosotros. ¿Qué es lo que hacemos? Estudiamos la palabra. Porque la palabra es lo que nos aclara y nos hace madurar y crecer. Nos alimentamos con la palabra. Allá aquí por el lado de la Unión, fuimos a un caserío y un hermano me decía: mire, hermano, nuestros cultos duran 3 horas. Bueno, se alimentan bastante. Y dígame cómo es el orden del culto. Nos cantamos 2 horas, mire. 2 horas cantamos. Primero pasan los hombres a cantar, luego pasan las mujeres, tienen su tiempo para cantar, luego pasan las niñas, luego los niños, y después la esposa del pastor y el pastor, y por último, canta también. Ahora entonces, imagínense ustedes cantar y cantar y cantar y cantar. Y le hago la pregunta: ¿para qué canta tanto, hermanos, en el culto? No, para prepararnos y recibir con gozo
el mensaje de la palabra. ¿Y cuánto dura el mensaje? 20 minutos. Entonces, hermanos, prácticamente esa iglesia nos está alimentando 20 minutos. Imagínense usted cuántas tortillas se come después de llegar de este culto allá en el almuerzo. No menos de 4, los hombres. Las mujeres por la estética se comen todo, ¿verdad? Para no engordar, aunque la llanta se ve, ¿verdad? Ahora entonces, más sin embargo, usted, ¿verdad? Debe alimentarse mucho con la palabra de Dios también, porque eso es lo que lo va a hacer crecer y madurar. Ahora, 20 minutos de predicación, y si la predicación leyó el versículo y dijo otra cosa, el predicador no aprendió nada. Ahora, porque las predicaciones fáciles son aquellas que se lee el pasaje y se critican a los hermanos. Esas son predicaciones fáciles. Y no necesita estudiar para predicarlas. Ahora entonces, y estamos viendo entonces el bautismo de los creyentes. Ahora, el bautismo de los creyentes es algo esencial en la vida de la iglesia, aunque vamos a ver algunas cosas aquí que el significado no es muchas veces lo que cree, ¿verdad?, la gente. Ahora, tenemos bautismos mojados, el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús y el bautismo de los creyentes, 3 bautismos mojados, porque es en agua. Ahora entonces, y el bautismo de los creyentes de la edad de la gracia son bautizados en agua para proclamar su salvación y su identificación con Cristo, según estos pasajes que tenemos aquí. Vamos a revisar algunos. Ahora, lo esencial aquí, fíjense bien, lo esencial es entonces que el creyente está proclamando la salvación y la identificación con Cristo. Ahora, ¿qué es identificarse? Identificarse es como, por ejemplo, ya van a ver ustedes cuando empiecen las campañas de la elección aquí. ¿Qué es lo que hace la gente, hermanos? Se ponen una camiseta de cada partido, de acuerdo al partido que sea. Allá andan, ¿verdad?, la gente identificándose con el partido que son. Ahora, nosotros no nos ponemos una camisa, es decir, no nos ponemos una camisa, sino prácticamente que decimos, estamos diciéndole a la gente, somos seguidores de Cristo. Somos seguidores de Cristo haciéndolo públicamente. Eso significa, ese es el significado de identificarse del bautismo. Y estamos proclamando la salvación. Soy salvo y por eso sigo a Cristo. Cristo me salvó. Eso es lo que estamos diciendo ahí con el bautismo. Y fíjense bien que tenemos algunos ejemplos aquí, de acuerdo a algunos pasajes que vamos a estudiar. En Mateo 28, 19 y 20, dijo Jesús, fue un mandato para la iglesia, para toda la iglesia, para todos los creyentes. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. La orden de Cristo fue: vayan a ser discípulos. Pero cuando vayan a ser discípulos, todos aquellos discípulos del Señor, ¿qué era lo que tenían que hacer? Bautizarlos. ¿Debería de pedirle permiso al discípulo para bautizarlo, hermano? Debería de pedirle, andar rogando al creyente detrás, mira, ¿por qué no te bautizas? No debería de rogarlo, sino decir, bueno, tú eres un seguidor de Cristo, ven, vamos a bautizarlo. Entonces, pero algunos en algunas iglesias no lo hacen,
Y no lo hacen, ¿saben por qué? Porque están bajo el criterio humano, bajo el criterio del hombre. Y dicen, no, te vamos a dar 3 meses de doctrina para ver si calificas para bautizarte. Y empiezan a hacer una lista de temas y se los enseñan al creyente durante 3 meses y luego le hacen un examen. Si de acuerdo a ese examen el resultado es favorable, te vamos a bautizar, ya estás listo. Y si no, no te bautizamos. Te vamos a dar más doctrina. Ahora, ¿eso es lo que dice la Biblia, hermanos? No, le vas a dar doctrina después de bautizarlo. Y eso es lo que hacemos todos los domingos aquí. Lo doctrinamos a usted. Mire que dice, ¿y cuál es el temor de la gente para que, por qué doctrina a los creyentes? No va a ser que bauticemos a este y siga pecando. Ese es el concepto que tiene. Vamos a bautizar a uno y se sigue pecando. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, significa que ese es el temor de los pastores y los diáconos en la iglesia, ¿verdad? Y le dicen al creyente, bueno, les voy a dar testimonio de mí. Cuando yo confié en Cristo en esta iglesia, aquí nací yo, había varias hermanas de esta iglesia que no confiaban que yo era un creyente. Y esto porque me lo dijo, porque era un fumador, ¿verdad? Yo fumaba mucho. Entonces, y esto porque me lo dijo el mismo pastor, me dijo después, hermano, me dijo un día y me abrazó, usted es mi hijo espiritual, porque conmigo aceptó a Cristo, me dijo, como su Salvador. Y es cierto, le digo, hermano. ¿Y quién iba a decirme que usted iba a ser un pastor también? Y sabe, le voy a decir una cosa, allá en la iglesia donde ustedes se congregaban no confiaban en ustedes. De veras, le digo. Y yo no lo sabía, de veras, sí, había varias hermanas que siempre iban donde mí y me decían, no le tenga confianza a ese hombre. Ese hombre, quién sabe, no le tenga confianza. Y resulta que me ponen un diácono para que me doctrinara. Y el diácono me decía, hermano, hay que ser fiel. Toda la enseñanza que me daba, hay que ser fieles al Señor. Yo no sabía por qué insistía tanto en eso, ¿no? Porque no sabía yo que era que desconfiaban de mí. Entonces, hay que ser fieles al Señor. Sí, hermano, está bien. Y al final, ya de la doctrina, me dijo, hermano, yo quisiera que usted no fuera igual que mí. Ni que, hermano, si no nos parecemos del Señor. No me dicen mi conducta, le voy a contar que yo siendo creyente, y yo ahí entendí yo cuál era el problema, siendo creyente, y ya tenía tiempo de estar en la iglesia, yo siempre fumaba de escondido. Era un fumador. Fumaba de escondido, iba a la iglesia, era un hipócrita, me dijo, hasta que la mujer me descubrió en el servicio que estaba fumando. La mujer lo dejó. Y dice que la mujer le dijo, te voy a poner el dedo con el pastor, le voy a decir que tú eres un fumador. Así que no le vas a decir, pero te prometo que voy a dejar de fumar, te prometo. Entonces, no, hermano, le dije yo, si yo del día que confié en Cristo, no volví a probar los cigarros y era cierto. Si un milagro lo hizo el Señor porque tenía un plan para conmigo, fue eso, que el Señor quitó con ese problema de mi vida. Yo, después de que confié en Cristo, no volví a probar un cigarro. Ahora entonces, y me decía, tenían desconfianza. Me decía, no, me dice, yo voy a hablar por usted, me dijo el diácono. ¿Y de qué, hermano? Lo voy a recomendar que lo pueden bautizar, porque si yo no lo recomiendo, no lo bautizan. Ahí ve usted, pero yo la doctrina la recibí y me hizo el examen y lo pasé, pero ahí ve usted. Y resulta que me fueron a bautizar, ¿verdad? Me fueron a bautizar. Y entonces, pero yo era sincero con el Señor. Pero había mucho, y ese es el problema, muchas veces
que la gente desconfía de los nuevos creyentes y no los quieren bautizar porque piensan que van a ser pecadores. Y todos somos pecadores, hermano. Sí, todos pecamos. Todos pecamos. Y aquel que dice que no ha pecado después de ser salvo, está pecando. ¿Sabe por qué? Porque dice 1 Juan que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, porque ha pecado, porque Dios dice que sí peca. Ahora entonces, pero aquí en este pasaje está diciendo: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, la bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después, ¿qué pasa? Después, ¿qué pasa? De que son bautizados, enseñándole que guarde todas las cosas, es decir, después de bautizados se doctrina y les enseñamos aquí. Y muchas veces nosotros aquí en el Chapetique de esta iglesia, todas las de otras iglesias desconfían, porque nosotros decimos que somos salvos y los demás están luchando para ganar la salvación. Entonces, ahora les digo, hermano, ¿quién lleva ventaja? ¿Nosotros o ellos? Nosotros, porque nosotros somos salvos, amén. Y ellos están luchando. ¿Cuándo van a ganar la salvación? ¿Cuándo la van a tener, hermano? Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo y solo tiene que recibirse. Poner las manos, recibir el regalo y decir gracias. Cuando uno recibe un regalo, ¿qué es lo que dice? Pues, gracias. Entonces, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces el mandato era: vayan, prediquen, bautícenos. ¿Y con quién se estaba identificando ahí? Con las 3 personas, ¿verdad? Cuando bautizamos a una persona ahora, algunos han sacado una iglesia, ¿verdad?, de la fe en Jesús, de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles no es un libro para sacar doctrina, porque es un libro histórico. Y los eventos sucedidos en Hechos de los Apóstoles no se volvieron a repetir. Es decir, que eran hechos que ya no se volvían a repetir. Cuando hay doctrina, son cuestiones que, ¿verdad?, constantemente se vuelven a repetir. Ahora entonces, y vemos aquí, entonces el mandato es ir y bautizar. Entonces el bautismo aquí era en agua, porque los creyentes en el momento de recibir, de confiar en Cristo, ¿verdad?, de haber puesto nuestra fe en Él, recibimos otro bautismo. ¿Cuál es? En el momento que creemos, ¿cuál es el bautismo que recibimos? Ahora, y en Hechos 2:41 dice así: que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, recibieron la palabra. ¿Cuál palabra, hermanos? El Evangelio. Recibieron la palabra, y fueron bautizados. Fueron, ¿en qué tiempo están? Pasado. Fueron bautizados, porque es un hecho que está contando el escritor Lucas aquí, ¿verdad?, de algo que ya había pasado. Y se añadieron aquel día. Está señalando un día. La palabra, aquel es un pronombre que está indicando, es un pronombre indicativo de que ese día, ¿verdad?, el sustantivo. Se bautizaron, ¿cuántos? 3,000 personas. Y aquí apenas unos cuantos y a la fuerza, ¿verdad?, porque casi nos bautizamos a la fuerza. Aquí había la mitad de la iglesia no había sido bautizada, ¿ves?, en esta iglesia. Y va a rogarlos y va y los papás oponiéndose también, porque algunos los papás se oponen a que te bauticen los hijos. Sí, hay muchos papás que se oponen. Bueno, allá en Cesori, una niña se me acerca como de 13 años
y me dice, mire pastor, quiero que me bautice, con mucho gusto la bautizo. El papá de ella es pastor. Y le dijo el papá, papá, fíjate que me voy a bautizar. El hermano Jorge me va a bautizar, cuidadito te va a bautizar. Y llegó toda triste y me dijo, mire hermano, ya no me voy a bautizar. ¿Por qué? Mi papá no quiere. ¿Y por qué? Porque dice que solo un reverendo debe bautizar. Y usted no es reverendo. Ahora la palabra reverendo es un término bíblico, hermanos. Sí, bueno, solo existe una vez la palabra reverendo, pero para reverenciar ¿a quién? A Dios. Ni siquiera es un sustantivo, bueno, un nombre para una persona, un título para una persona. Ahora entonces, significa que la palabra reverendo en sí es algo, quizás podríamos decir, del mundo, ¿verdad? Ahora, como un título del mundo. Ahora entonces, y me dice la niña, no me va a bautizar porque dice que usted no es reverendo, solo los reverendos deben de bautizar. Ahora, hermanos, entonces detuvo el deseo de un creyente que se quería bautizar. Y sabe, entonces, pero siendo él pastor, y bueno, y él tenía el título de reverendo, siendo él pastor, no la bautizaba. Qué problema, ¿no? Ahora, entonces aquí vemos que los discípulos iban, predicaban y bautizaban. Y se añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Imagínense bautizando 3,000 personas. Qué maravilloso, ¿verdad? Nos vamos a la playa de Cumpa, sí, hermano, porque allá hay bastante agua. Ahora entonces, en Hechos de los Apóstoles tenemos un caso evidente cómo es que la gente debe de ser bautizado. Y dice que en Hechos 8, 26 al 30 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Hizo una pregunta, ¿entiendes lo que lees? Ahora, y la respuesta fue, y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ahora, estos dos últimos versículos hablan acerca del sacrificio de quién, del martirio de quién, de Jesucristo. Isaías 53, del siervo sufriente. Dice que como oveja lo fue llevado al matadero. Ahora, fue llevado al matadero Cristo para ser sacrificado en la cruz. Ese era el pasaje que iba leyendo él. Y dice que no lo entendía. Y hace la pregunta. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció. ¿Qué le anunció, hermanos? El Evangelio de Jesús. Ahora, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Repitámoslo todos.
¿Se lo saben? Sí, porque, bueno, Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Yo le voy a enseñar, le voy a repetir lo que a sí mismo lo que yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. La iglesia de Corinto a veces no se detenía a pensar en esto, ¿verdad? Y Pablo le dice, necesitan recordar esto, que si alguno no cree esto, entonces creyeron en vano. Decir de nada sirve. La gente dice yo creo, pero Pablo le dice, necesitan creer que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, Felipe era un diácono, no era pastor, no era apóstol, era un diácono. La función de él en la iglesia de Jerusalén, ¿cuál era? Repartir comida o repartir bienes a la gente pobre. Ahora entonces, y dice que Felipe le predicó el evangelio, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, ahora fíjense bien, esto debería ser el resultado de una persona que ha confiado en Cristo. Felipe le dijo al eunuco, hermano, te ruego que te bautices para que cumplas con el plan total de Dios. Felipe no dijo nada, simplemente le predicó el evangelio, pero dice que el eunuco le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Eso dijo el eunuco. Ahora, ¿cuánto tiempo había pasado de la predicación, hermano? ¿Cuánto tiempo había? Imagínense, no sabemos cuánto tiempo fueron en el carruaje explicándole, pero imagínense que había pasado 1 hora. ¿Cuánto tiempo esperó el eunuco para bautizarse? 1 hora. Y dice que, pero Felipe quería saber si el eunuco era salvo. Y Felipe hizo una pregunta importante y le dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo fue que se salvó Felipe, hermanos? ¿Cómo se salvó el eunuco, perdón? ¿Creyó el eunuco? Sí, creyó. Felipe le dijo, si crees. No le dijo, si crees más, haces obra buena. Si crees y vas a la iglesia. Si crees y das dinero. Si crees y, y te bautizas. Si crees y... No, simplemente le dijo, si crees. Ahora, ¿y qué dijo el eunuco? Sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, para salvarse, ¿qué necesita, hermano? Creer nada más. Ahora, entonces, ¿y qué pasó entonces? Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Ahora, hermanos, esto es importante. Descendieron al agua significa que no es como el bautismo que hacen los católicos, ¿verdad? ¿Cuál es el bautismo que hacen los católicos? Llevan 2 padrinos, los padres del niño, agarra el sacerdote al niño, ¿verdad? Agarra una tuza y se la pasa por la cabeza, ya está bautizado. No, antes allá en mi cantón así era, aquí de seguro con un cuagarrito leche, ¿no? Ahora entonces ya está bautizado. Y le dicen, Juan Pérez, ¿querés ser bautizado? Y dicen los padrinos, sí queremos. ¿Quién contesta? El padrino, ni siquiera el niño. Ahora entonces, ¿cree el niño en Jesucristo en el momento que lo bautizan?
porque no tiene razonamiento todavía, entonces por eso no se deben bautizar niños. Ahora entonces, pero el eunuco dice sí creo, y dice que descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Significa que lo sumergió, ¿verdad? Lo sumergió, lo levantó, y luego subieron. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Cuál debe ser el resultado de haberse bautizado, hermano? El gozo de estar identificado con Cristo, de haber sido bautizado, ¿verdad? Y seguir al Rey de Reyes. Pero muchos creyentes no sienten gozo. Todo aquel que no se quiere bautizar no tiene gozo para bautizarse. ¿Saben por qué? Porque es una carga. Porque los conceptos que habían enseñado eran equivocados. Porque pensaban, a la gente le decían, antes, a mí así me dijeron, por lo menos, a mí me dijeron, mire hermano, hoy que me he bautizado usted, no tiene gran responsabilidad. Pero cuando usted se bautice, allí se acabó todo, me dijo. Porque la responsabilidad que ahora usted tiene, ya no se puede volver atrás. ¿Será cierto eso, hermano? Era equivocado. Y en el momento de haber confiado en Cristo, ya teníamos la gran responsabilidad, ¿verdad? Aparte del bautismo. El bautismo simplemente es un símbolo del sacrificio de Cristo, de estar identificándose con ese sacrificio. Ahora, ese no cosa que la gente dice, me bautizo, no me bautizo. Algunos decían, no me bautizo porque después me van a poner a servir. Otro gran problema. El servicio debería ser un gran gozo, que alguien lo ponga y lo pongan a servir, no de ser de tristeza ni de carga. El servicio debe ser con alegría. Ahora, entonces, significa entonces que eran conceptos equivocados, a la gente la mal informaban, ¿no? Con información errónea acerca de la responsabilidad que adquiría alguien al ser bautizado. No, hermanos, nosotros, desde el momento que confiamos en Cristo, ya somos responsables como creyentes. Amén, hermanos. Somos responsables como creyentes. Sea que te bautice o no te bautice, tú tienes que dar buen testimonio delante de los hombres que sos seguidor de Cristo. Algunos creyentes no se les nota, porque de repente, ¿verdad? Ya con la gente de afuera ni sabe la gente que es creyente. No se les nota. Y cuando lo oyen platicar, igual normalmente como la otra gente, hablan mal, con malas palabras y todo. Y tú dices que eres creyente, sí. No se te nota, le dice la gente, ¿no? Ahora, pero no significa que cuando te bautices tienes que cambiar. El momento de que tú confías en Cristo, vienes por un camino nuevo que ha hecho el Señor para ti. En Hechos 10, 47 al 48 encontramos otro ejemplo y realmente cómo una persona se salva y cómo es bautizada también. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Algunos han tomado doctrina de este bautismo. En el nombre de Jesús es el que debemos de bautizar realmente. Hermanos, Jesús es Dios. Amén. Padre es Dios. Dios Padre es Dios. El Espíritu Santo es Dios. ¿Y qué hace la diferencia? Pues que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si los tres son de la misma persona, se enojará Jesús porque bauticemos en el nombre
de Dios, y del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, no pasa nada. Podemos bautizar de las dos maneras y no hay problema. Ahora entonces, solo los creyentes de la edad de la iglesia son bautizados en agua. Los santos del Antiguo Testamento no se bautizaron en agua. Solo los creyentes de la edad de la iglesia en la dispensación de la gracia. No había bautismo en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el propósito del bautismo en agua hoy día? El bautismo en agua no salva a nadie. Si alguien dice, bueno, tienes que bautizarte para salvarte, está equivocado. Es salvación por obra, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Ahora, este es Marcos capítulo 16, me parece que el versículo 16 o 14, no recuerdo ese. Dice que el que creyere fuere bautizado será salvo. Pero ahora, y dice, pero el que no creyere será condenado. Ahora, dígame una cosa, si fuera requisito para la salvación bautizarse, diría, y el que no creyere y no se bautizara será condenado. ¿Se fijan ustedes? Y en primer lugar, el bautismo es una obra. Y la Biblia dice, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora entonces, número 2, el bautismo en agua no santifica a nadie. Es decir que ya te vamos a bautizar y tienes que ser un santo. No, la palabra santo significa ser apartado para Dios. Desde el momento que tú confiaste en Cristo, has sido apartado para Dios. Y desde ese momento, sin bautizarte, tú debes demostrar que has sido apartado para Dios, ¿verdad? Ahora, no significa que cuando te bautices, el bautismo en agua no califica al creyente para servir en la iglesia local. Hay algunos, tú no puedes servir en nada porque no eres bautizado. Así que no me diga que lo ponga a servir, porque algunos quieren servir. No te podemos poner a servir porque no eres bautizado. ¿A dónde está ese requisito en la Biblia? ¿Dónde está ese pasaje en la Biblia que dice que tenemos que bautizar a alguien para servir? No dice. Ahora entonces, no hay un versículo, el bautismo en agua no es requisito para tomar la cena del Señor. Algunos dicen, no, si no eres bautizado no puedes tomar la cena del Señor. ¿A dónde está ese versículo? ¿A dónde está ese versículo que dice que para tomar la cena del Señor tienes que ser bautizado? No está. Ahora entonces, ¿qué es más, hermano? ¿Haber confiado en Cristo como su Salvador o bautizarse? Haber confiado en Cristo es más. Y si ya confió una persona en Cristo, le podemos nosotros hacer un lado para que no tome la cena del Señor solo porque no es bautizado. ¿No? Ahora, el bautismo en agua no es un requisito para la membresía de la iglesia local. Si no eres bautizado, no eres miembro de esta iglesia. Hay iglesias que piden hasta un diploma, ¿verdad?, del día que se bautizaron para aceptarte como miembro de la iglesia. Lo importante es que estés inscrito en el libro de la vida, hermanos. Amén. Si tú estás inscrito en el libro de la vida, eso es suficiente. Ahora, ¿y quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? Los que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Ahora, entonces, ¿cuál es el propósito del bautismo en agua? Está representando el sacrificio de Cristo, identificándose con la muerte de Cristo y la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo. Eso, fíjense bien, ¿cuál es el propósito del bautismo en agua? Es una proclamación pública del creyente de su fe en Cristo. Es un cuadro de su identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. El ámbito de este bautismo es una identificación pública con Cristo. ¿Cuál debería de ser el resultado del bautismo en agua? Cristo debería ser honrado en el bautismo en agua. El bautismo debería ser
de señalar a las personas a Jesucristo, es decir, mire, yo me gozo en el Señor porque yo soy seguidor de Cristo. Aunque algunos digan, no, yo soy seguidor de tal líder, pero no, yo soy seguidor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, eso debería ser el resultado, ¿no? De no negar a Cristo en su vida. El resultado de este bautismo es la proclamación pública de la salvación e identificación con Cristo. Entonces, ahí tenemos el testimonio público. Hay mucha gente bautizando. ¿Debemos de bautizar secretamente a la gente? No es porque es un testimonio público. Así que aquellos de la secreta no se pueden bautizar. Y aquí tenemos los 10 bautismos que vimos, ¿verdad? Y hemos llegado al fin. Bien, el próximo domingo vamos a ver otro tema. Señor Dios, te damos gracias.